Gloria a Dios. Estamos bendecidos con toda bendición. Eso siempre, ¿no? Eso es 24 horas al día. Excluida la jactancia igual a un corazón agradecido. Excluida la jactancia igual a un corazón agradecido. Ese es el tema de esta noche. Es como la segunda parte de la semana pasada, que se llamaba la jactancia queda excluida. Si recuerdan, dimos una descripción de lo que era la jactancia, ¿verdad? Si ustedes verifican en sus notas, como muy buenos estudiantes que son, dice: la jactancia es la arrogancia, presunción, orgullo excesivo. Es una actitud o acción de vanidad que algunas personas tienen al hacer alardes de sus propios logros, virtudes o cualidades, ¿verdad? También enseñamos que el hecho de que la jactancia queda excluida es en base a la ley de la fe, ¿verdad? La ley de la fe. En otras palabras, no se permite jactarse, porque es por una ley, ¿no? Entonces, si es una ley se puede quebrantar. La ley de la fe, en cuanto a la jactancia se refiere, se quebranta cuando alguien se jacta. También explicamos de que esto era muy importante, porque esto era para la gloria de su gracia. Dios quiere que nosotros nos gloriemos en Él, que nosotros nos gloriemos en su gracia. Vamos a ir a Efesios 1, un momentito por favor, solo para hacer referencia en cuanto a eso. Efesios 1, 6. Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. No puede existir el hecho o el acto de glorificar la gloria de su gracia si no hemos respetado la ley de la fe, donde no se permite jactarse. Porque en el momento en que un ser humano comienza a jactarse de sus propios hechos o de sus propias obras, entonces en ese momento ya no es por la gracia de Dios, ya no es por el acto gratuito de Dios, ya no es por la misericordia, el amor de Dios que tenemos todas las cosas. Y no solamente la salvación, ¿verdad? Todo lo que tenemos es por su amor, por su gracia, por su misericordia. Vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios 1, 28. Mira qué importante lo que vamos a leer ahí. Primera de Corintios 1, 28. ¿Qué es lo que escogió Dios? ¿Qué dice ahí? Las cosas que viles de este mundo. ¿Quiénes somos esos? Nosotros. ¿Cómo nos vamos a jactar? O sea, ¿cómo las personas dentro de un sistema religioso equivocado pueden decirte que ellos son los que guardan su salvación, que los que tienen que mantener su salvación son ellos? Si ahí dice que lo vil de este mundo escogió ¿quién? Dios. Hay que circuncidar el corazón de obras muertas. Es importante que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo comprendamos esto para la gloria de su gracia. Dice: y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios, y las que no son para deshacer las que son, para que ninguna carne se jacte, mira, en su presencia. ¿Por qué? Por la ley de la fe. La ley de la fe, la ley de la gracia. Para que ninguna carne o ningún ser humano se jacte en su presencia. Una de las cosas que dijimos el miércoles pasado, o el viernes pasado, miércoles, bueno, la semana pasada,
es que no hay posibilidad para ningún hombre o ser humano sobre la faz de la tierra de salvarse sin Cristo. No existe. ¿Por qué? Porque lo que escogió Dios para salvación era vil y menospreciado. Y nosotros estamos ahí, ¿no? Pero aquí te dice para qué. Dice para que ninguna carne se jacte en su presencia. Dice, de Él empero sois vosotros, el versículo 30. En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Dice, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. ¿Qué significa eso? Yo me glorío en lo que Él hizo. Yo me glorío en que Él fue hecho santificación. Él fue hecho redención por mí. Él fue hecho sabiduría por mí. Él fue hecho justicia por mí. No lo he ganado yo, no lo he logrado yo, porque lo vil y lo menospreciado de este mundo escoge Dios para avergonzar. Pon tus notas ahí. O lo escribo para ser solidario contigo. Para que no seas tú solo el que escribe. Lo contrario a ser agradecido es ser autosuficiente. Una persona que no es agradecida es autosuficiente. Piensa que es él o ella el que puede, el que logra, el que lucha, que no necesita nada ni nadie. Cristo murió por mí, me salvó, pero ahora me toca a mí guardar la salvación. Como que si la obra de Cristo fue imperfecta, ¿no? Incompleta. También agradecen erróneamente, porque tienen falta de conocimiento. Bendecido, tú sabes lo que causa esta enseñanza en un corazón legalista. Causa muchos conflictos. Entonces, lo contrario a ser agradecido es que nos volvemos personas autosuficientes. Y muchas veces estas personas autosuficientes agradecen mal, agradecen erróneamente, no agradecen lo que tienen que agradecer. Un ejemplo muy bueno está en Lucas 18:11. Vamos a ir a Lucas 18:11. Lucas, el doctor Lucas, 18:11. El doctor Lucas fue diligente, ¿verdad? En investigar todas las cosas. Vamos a leer desde el 10, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Todos sabemos esta historia, ¿verdad? Y uno era ¿qué? Un fariseo y el otro un publicano. Uno era alguien que se jactaba, que era ¿qué cosa? Autosuficiente. Es que en esa parte cuando pusimos ahí excluida la jactancia igual a un corazón agradecido, también es un corazón humilde. Porque si tú reconoces que todo lo que tú tienes es por su gracia, hay humildad en tu corazón. Mientras no llegues a ese punto, a ese reconocimiento o a ese conocimiento, es una persona soberbia. Soberbia. Y parecen espirituales, ¿verdad? Tú los ves por ahí, con el pelo hasta acá y con las faldas hasta allá. Y parecen espirituales. Pero su corazón está lleno de soberbia, está lleno de autosuficiencia. Dice el fariseo puesto en pie, fue el primero, ¿verdad? Que se paró. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, ¿qué cosa? Le estaba dando gracias, pero erróneamente, ¿no? Mira por qué le da gracias. Porque no soy como los otros hombres, pero realmente era igualito a todo el mundo. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mira la obra, mira la autosuficiencia. Era autosuficiente, ¿verdad? Él podía. Y así hay muchos hoy en día bendecidos.
Y nosotros también estamos ahí, gracias a Dios que nos quebrantó por su palabra de gracia. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando de pie lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, mas hería su pecho diciendo, Dios, ten misericordia. ¿Eso qué cosa es? Humildad. ¿De mí? ¿Qué? ¿Pecador? Os digo, dice el Señor Jesucristo, os digo que éste descendió a su casa ¿cómo? Justificado. Antes que quién? Que el autosuficiente, que el orgulloso, que el jactancioso. Porque cualquiera que se ensalza, ¿qué es eso? Jactarse. Será humillado. Y el que se humilla, ¿qué? Será exaltado. Entonces lo contrario a ser agradecido es ser autosuficiente, ser orgulloso, es ser jactancioso. Ve a Gálatas 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:10. Es que es una contrariedad, ¿verdad? Dios humilla al que se ensalza, ¿no? Ahí lo dijo. El que se ensalza será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será exaltado o ensalzado. ¿Estamos ahí? ¿Casi? Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley. ¿Quiénes son esos? Los autosuficientes bendecidos. ¿Sabe quiénes son esos? Los fariseos, como los que acabamos de leer. Los que ayunan, los que diezman, los que vigilian, los que hacen vigilias, los que se sacrifican pensando de que de esa manera se ganan el favor de Dios, quebrantando la ley de la fe. Dice, debajo de maldición ¿qué? Están, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Si entras a la ley y al asunto de las obras, estás en tremendo problema. ¿Por qué? Porque te van a calificar de acuerdo a lo que cumpliste de esa ley. La semana pasada dijimos que cuando alguien quiere justificarse por obras, no es un asunto de lo que uno considere necesario, sino lo que Dios dijo en la ley. O sea, toda persona que quiera justificarse a través de lo que hace, tiene que cumplir la ley de Dios, porque para eso Dios la dio. Dios dio su ley, incluyendo ceremonias, rituales, sacrificios, leyes higiénicas, leyes sociales, leyes de matrimonio, montones. ¿Cuántas son? 613 leyes ceremoniales. Pero ¿qué es lo que sucede con alguien que llega a ese asunto, a la ley? ¿Cae bajo qué? Maldición. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la salvación tiene que ser solamente por gracia, no puede ser de otra manera. Vea el versículo 11. Más que por la ley, ¿cuántos? Ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. Dice, y la ley no es de la fe, o las obras no son de la fe. Antes el hombre que las hiciere viviría en ellas, o vivirá en ellas. ¿Quién puede hacerlas? Nadie, bendecido. Nadie. Por eso es que la jactancia queda excluida. Mira, tú comienzas a preguntarle a alguien, o nosotros mismos, fulano, ¿has robado? Fulano, ¿has codiciado? Fulano, ¿has dicho una mentira? Fulano, todo el mundo. Entonces, una vez se quebranta esa ley o esos mandamientos, hace falta ¿qué cosa? Para ser justificado. Un sacrificio. Una vez la ley de Dios se quebranta y una vez el pecado entra en el hombre, hace falta un sacrificio. Sangre. Hace falta un cordero perfecto que quite el pecado del mundo. Entonces, ya no es el asunto de que se lo vuelves a hacer, es el asunto de que ya entró el pecado. Y una vez el pecado entra, ¿cómo lo resolvemos? Nosotros no podemos. Ahora, lo que yo hice es que fui a través
del Nuevo Pacto y comencé a buscar la palabra donde el apóstol Pablo habla de dar gracia. Y vamos a ir a través de ellas. Y nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, como ejemplo para nosotros, es una persona muy agradecida. Y dio ejemplo de ser una persona muy agradecida. Vamos a ir a Romanos 1.8. Vamos a comenzar por Romanos. Y así vamos a ir avanzando por cada libro y nos vamos a ir dando cuenta de... ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, primeramente, ¿qué hace? Doy gracias a mi Dios por Jesucristo, por todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Eso es lo primerito que dice el apóstol Pablo. Mira, primeramente yo doy gracias a Dios. ¿Qué pasa cuando no se le da gracias a Dios? Vea el versículo 21, por favor. ¿Está bien? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se hicieron vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de cuatro pies o de cuadrúpedos, y de reptiles. En un lado, el apóstol Pablo da gracia, por otro lado enseña lo que sucede cuando no se le da gracias a Dios, se le reconoce a Dios. Por eso es que dice, mira, el que quiere guardar la ley y jactarse de eso, ¿está bajo qué? Maldición. Bendecido, pero es que no nos conviene eso, ¿no? Romanos 6:17, por favor. Vamos a comenzar desde el 16. ¿Estamos ahí? Dice, ¿o no sabéis que a quien os presentasteis a vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Toda persona que tiene que cumplir rituales, ceremonias, sacrificios, etcétera, etcétera, es esclavo del pecado. Porque la razón por la cual motiva a ese ser humano para cumplir un ritual, para hacer una ceremonia, para realizar un bautismo, para realizar una misa, para realizar una vigilia, para realizar un ayuno, es porque para esa persona tiene el problema todavía de ¿qué? Del pecado. Entonces es esclavo del pecado. Porque toda su vida gira alrededor de esa realidad para él. Entonces es esclavo del pecado. Pero entonces nosotros somos de la obediencia, ¿para qué? Justicia. ¿Cuál obediencia? La obediencia a la fe, al evangelio. ¿Qué dice la fe? ¿Qué dice la ley de la fe? Que no hay, ¿qué cosa? Jactancia. La manera de quitar la jactancia de tu vida, bendecido, es quitar las obras. ¿Cuál es la otra manera de quitar las obras, la jactancia? Ninguna. Tienes que quitar el hacer para no tener necesidad de jactarte. Mencionamos nosotros la semana pasada que es por eso que nosotros no hacemos ningún ritual acá. Dice el 17. Pero gracias, ¿qué cosa? A Dios, que fuisteis siervos del pecado, mas habéis, ¿qué cosa? Obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido, ¿qué? Entregados. ¿Cuál es esa forma de doctrina? El evangelio de la gracia de Dios. Y entonces, habiendo sido librados del pecado, sois hechos siervos de ¿qué? De la justicia. Ve al 21. O al 20, por favor. Porque cuando fuiste siervos del pecado, libres erais de la justicia o ajeno a la justicia. No tenías parte en la justicia. Cuando estábamos sirviéndole al pecado, haciendo un montón de obras y asuntos y sacrificios, y volviéndonos, según nosotros, mira, autosuficientes.
Entonces dice el apóstol Pablo, mira, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas? Según Gálatas, el único fruto era ¿qué? Maldición, de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado. ¿Qué fue lo que te dije anteriormente? Que todo ritual, ceremonia, culto, etcétera, radica por este problema, ¿no? Por el problema del pecado. Por eso que el apóstol Pablo te dice, ya estamos librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. Tremendo, ¿no? Romanos 7:25, por favor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente o con el espíritu sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Estamos en un cuerpo de muerte, bendecido. Volvemos a lo que dijo en Corintios, lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo. En Romanos él dice que estamos destituidos de su gloria. ¿Cómo nosotros podemos pensar que podemos ser autosuficientes para ganarnos una salvación o para mantener nuestra salvación? Es imposible, bendecidos. Estamos totalmente descalificados, a menos que no sea por su gracia. 1 Corintios 1:4, por favor. ¿Tú sabes cuántos hermanitos luchan día a día con este asunto? Con su conciencia. ¿Ah? Muchos, muchísimos. Siempre se sienten condenados, siempre se sienten que han quedado cortos con Dios, que no han hecho lo suficiente para con Dios. Ayuné lo suficiente, y si ayuné lo hice bien, o habré roto el ayuno, tuve un mal pensamiento. ¿Será que la culpabilidad es un día a día de aquel que no conoce la gracia de Dios? ¿No? Y nosotros corremos, dice el apóstol Pablo, que hemos de correr como para alcanzar un premio. Pero nosotros corremos con la seguridad de que vamos a llegar a ese premio. Pero él dice, la actitud de todo cristiano debe ser correr como para alcanzar ese primer lugar. Correcto. Esa es la actitud. No es que estemos en una competencia, pero es la actitud de correr con esa gana, ¿no?, de ganarte ese primer premio. Pero lo hacemos en gracia, lo hacemos con una conciencia limpia, sabiendo que vamos a llegar a esa meta. Dijimos que 1 Corintios 1:4 dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. ¿Y por qué da gracias? Mira, por la gracia de Dios que os es dada ¿en quién? En Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. El apóstol Pablo era un ejemplo de agradecimiento. Mira, 1 Corintios, ahí mismo el versículo 14. Ahí el versículo 14, por favor. Dice, doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros ha bautizado. Imagínate tú por qué dio gracias al apóstol Pablo. Y la gente afanada con los bautismos hoy en día, bendecido. Dice, más que a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estéfanas, mas no sé si haya bautizado a algún otro, dice. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Por qué? Porque la obra no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. En otras palabras, la cruz de Cristo es suficiente, no es el bautismo. 1 Corintios 15:57, ahí mismo, por favor. ¿Estamos ahí? 15:57. Dice, más a Dios, ¿qué cosa? Gracias, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Segunda de Corintios 2:14, por favor.
¿Estamos ahí? Vuelve a decir el apóstol Pablo, mira, más gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos ¿en quién? En Cristo. Ahí está la clave, bendecido. Y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar, porque somos para Dios suave olor de Cristo en los que son salvos, y en los que perecen, a estos olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es qué? Suficiente. Esto es un asunto de Dios, bendecido. Ajá. Ahí mismito en el capítulo 4, versículo 15, por favor. 4:15. Dice, porque todas las cosas son por vuestra causa, para que la abundante gracia, por la acción de gracias de muchos, redunde a la gloria de ¿quién? Bendecido, tenemos que tener un corazón agradecido y conocer la gracia para poder darle la gloria a Dios. Ahí te lo está diciendo, mira. Porque todas las cosas son vuestra causa, o por vuestra causa, todas las cosas son por ellos. Para que la abundante gracia, por la acción de gracias de muchos, redunde a gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Vamos a Efesios 1:16. Efesios 1:16. Ya vamos a terminar, bendecido. ¿Era agradecido el apóstol Pablo o no? Era agradecido. Daba gracias a Dios por las iglesias, daba gracias a Dios aún por la provisión, por las ofrendas que los hermanos le mandaban a las otras iglesias. Dice 1:16. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 5:4, por favor. A Dios le gusta que seamos agradecidos, bendecidos. ¿Vas a comer? Agradécele al Señor el alimento. Porque dice la Biblia, o dice el apóstol Pablo, que el alimento es santificado por la oración. Gracias por compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Tenemos que tener ese espíritu de agradecimiento hacia Dios. Especialmente cuando sabemos que todo lo que nos ha dado ha sido gratuitamente, ¿verdad? Y el agradecimiento debe ser por todo, ¿no? O sea, no solo en las buenas, las malas también. Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre, no importa las circunstancias, no importa. Dios siempre es bueno. Dice, ni conductas vergonzosas, ni palabras insensatas, ni tronerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracias. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ve al versículo 20, por favor. De ahí mismo del capítulo 5 de Efesios. Dice, dando gracias, ¿cuándo? Siempre. ¿Por qué? Por todas las cosas. ¿A quién? A Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendecido. Pienso yo, este soy yo. Pienso que la gracia, encima de que recibimos más, es más fácil que las obras. Porque lo único que el Señor quiere es un corazón agradecido. Da gracias a Dios en todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te levantas, gracias Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por mi vida, por mi salud, hasta por el proceso que estoy pasando, por mis hermanos. El apóstol Pablo no cesaba de orar por la iglesia, bendecido. Así que nosotros cuando tengamos ese momento, o ese pensamiento en oración, oremos los unos por los otros, dando gracias siempre por todas las cosas. Esa es la clave, bendecido. Siempre damos gracias por todas las cosas. Por los momentos malos, por los momentos buenos. Porque en los momentos malos nosotros decimos, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Filipenses 1:3, por favor.
Filipenses 1:13. Dice, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros, ¿con qué? Con gozo. ¿Por vuestra comunión en qué? En el Evangelio. Bendecido, tú sabes que yo le doy gracias a Dios por la comunión de ustedes en el Evangelio. Sinceramente se los digo. Porque ustedes están aquí semana a semana escuchando la palabra de gracia. Eso es muy importante y muy satisfactorio también. Dice desde el primer día hasta ahora. Ahí mismo en Filipenses también 4:6, por favor. ¿Estamos ahí? Mira lo que estaba diciendo nuestro hermano Pedro, que en todas las cosas. Aquí dice, mira, por nada estéis afanados o acongojados, sino en todas las cosas, por oración y suplicación, con acción de gracia, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El apóstol Pablo te está diciendo, mira, tu Padre, tu Abba Padre, puede escuchar tus peticiones con acción de gracia. Sino en todas las cosas, por oración y suplicación, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones. El hecho de que la acción de gracia esté integrado ahí en esa frase junto con oración y súplica, quiere decir que nosotros oramos, suplicamos, pero también damos gracias. O sea, no es solamente quejarnos, es darle gracias a Dios por lo que nosotros estamos viviendo, por todo. Que darle gracias al Señor. Vamos a terminar con Colosenses 1:3. Dice, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado a vosotros como también en todo el mundo y fructifica como también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Terminamos con Gálatas 3:24, por favor. Ok, mira, este asunto de la obra bendecido y la jactancia y la gracia, aquí te lo explica sencillo. Te lo explica sencillo. Aquí te está diciendo que el propósito de la ley no era para salvación. Nunca fue dada para salvación. Nunca. ¿Fue un qué? Un ayo. ¿Qué es un ayo? Para a los bueyes que aran, lo que llevan en el cuello, eso es un ayo, ¿no? Para controlar a las personas. Porque Gálatas te dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Para controlar a la gente sin ley. Un desastre, pues. Por eso fue el diluvio, ¿no? No había ley y se fue todo el mundo para la piscina. Entonces fíjate lo que dice acá. De manera que la ley fue nuestro ayo, lo que nos aguantó ahí por la cantidad de transgresiones del ser humano, para llevarnos a Cristo. No fue para salvarnos, fue para llevarnos a Cristo. Ese fue el propósito de la ley. ¿Y por qué nos iba a llevar a Cristo? Porque la ley nos condenaba. Porque por el conocimiento de la ley es el conocimiento de qué? Del pecado. Dice, para que fuésemos justificados por la ley. Por la fe. Si por la ley fuese la justificación del hombre, no te diría eso, bendecido. Y ahí te lo está diciendo clarito. La ley fue para llevarnos a Cristo. Y llevarnos a Cristo es lo mismo que ser justificados por fe. Vamos a leerlo otra vez. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo del ayo, ya no estamos bajo ley, bendecido. Por eso es que la ley, que en la ley de la fe queda excluida la jactancia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, queda excluida la jactancia y hace esta pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras o por la ley de la fe? Queda excluida por la ley de la fe. Y aquí te lo está reafirmando el apóstol Pablo.
Dice, mas venida la fe, ya no estáis bajo ayo, porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe, no por la ley, ni por las obras, ni por los rituales de la ley, ni por las ceremonias, ni por los cultos, ni por los sacrificios, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o habéis sido hechos uno en Cristo, en el Espíritu, de Cristo estáis revestidos. No hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón, no hay hembra, porque todos vosotros sois ¿cuántos? Uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Bendecidos, excluida la jactancia, es igual a un corazón agradecido y un corazón humilde. Y eso es lo que queremos siempre tener en nuestro corazón. Ese agradecimiento hacia Dios por ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Da gracias a Dios en todo. No estés afanado, más bien da gracias a Dios en todo. Amén.